Paganismo viene del latín pagus, que es habitante del campo. Luego esa palabra fue despectiva para hablar de todas las personas que no hacen parte del catolicismo como tal. La Wicca es una religión que nace en Europa, se le conoce como neopaganismo. ¿Qué diferencia tiene con el paganismo? Que el paganismo siempre se ha interpretado como todo aquello que está fuera de la tradición católica. La Wicca, cuando surge como una forma de poder recopilar todos estos conocimientos, todos estos saberes ancestrales, de todo aquello que las antiguas sabedoras, las que ya se mal conocen como brujas, tenían en sus saberes ancestrales. Cuando Gerald Gardner, que es la persona que empieza a hacer notar la Wicca como tal, como la consolida, este hombre lo que hace es unir ciertas tradiciones antiguas con tradiciones de ese tiempo. Entonces vemos un poco rituales, prácticas de lo que se podría conocer como la brujería tradicional con todos los saberes antiguos. En la Wicca nosotros vemos a las deidades, Dios y diosa, Señor y señora, como dos arquetipos de lo que es la energía del universo. Entonces, nosotros en nuestro cuerpo, en nuestro ser, somos una parte masculina, una parte femenina. Y en ese orden de ideas tenemos un ritual hacia esa parte masculina y también tenemos ese ritual hacia, por ejemplo, la luna, que es esa parte femenina. Entonces manejamos una serie de festividades, tanto solares como lunares. Cada una pues tiene su tradición, sus aspectos que van encaminados hacia esas dos deidades. Nosotros no manejamos un templo, no manejamos un esquema cerrado para tener nuestros rituales. Nos gusta estar en la naturaleza porque es la que nos da mayor conexión con ella. Nosotros aquí, desde el contexto colombiano, existe una parte chamánica en la cual también se le puede rendir culto a Gaia o a la Pachamama. Nosotros no nos limitamos, es más como la unión entre aquella construcción de lo divino con esa parte folclórica y cultural con la que uno se siente identificado. Nosotros sí hemos tenido cierta discriminación por la cuestión de la magia, la cuestión de nuestras herramientas que son un poco esotéricas, y eso hace que la gente en esta cultura que es tan segregacionista piense que esto es satanismo, brujería negra, que queremos adorar a un demonio, seres oscuros, etc. Entonces eso hace que no seamos muy bien vistos por la sociedad y que no podamos hacer eventos como en todos los parques que quisiéramos, sino nos toca más apartados, más en el bosque. La Wicca como principio no es proselitista, entonces por ende no estamos buscando adeptos a toda parte. Sin embargo, nosotros tampoco podemos estar escondidos ante el mundo. Aquí en Colombia, nuestra principal forma de divulgar nuestras creencias es por nuestra página web o por las redes sociales, donde cualquier persona puede ingresar, ver nuestro esquema religioso, en qué creemos, hacia dónde apuntamos, y también en las redes sociales donde vamos a hacer los eventos. Nosotros en la Wicca manejamos unos principios, obviamente. Estos principios han sido construidos para fijar una senda. Uno de nuestros principios más importantes es la ley de tres. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, 3 veces se nos da o se nos devuelve. Si hacemos algo malo, 3 veces se nos va a retornar. Si hacemos algo bueno, 3 veces se nos va a dar. También a su vez, estos 13 principios que nosotros manejamos nos hablan de qué queremos hacer, hacia dónde queremos apuntar, cómo estamos construyéndonos como individuos, en colectivo, cómo respetamos nuestra naturaleza, le rendimos culto, cómo a través de nuestra magia alimentamos el ser infinito que es la tierra, cómo ella nos alimenta a nosotros, cómo por medio de nuestros rituales hacemos ese trance espiritual para alimentar nuestro pensamiento.
La magia es todo. Nosotros somos seres mágicos, nuestro pensamiento es mágico, el hecho de hablar, el cocinar es magia. Cada vez que nos enfrentamos a cualquier aspecto de la vida, estamos practicando magia. Nosotros, a diferencia de lo que piensan muchas personas, no vivimos chamaneando o haciendo brujería, haciendo daño a otros, no. La magia es aquello que sacamos del corazón hacia los demás. Si nosotros queremos sanar, pues pensamos bonito, hacemos un pensamiento positivo hacia esa persona. Ya con eso estamos haciendo magia. Si nosotros queremos curar a la naturaleza de todo lo que está pasando, pues nosotros empezamos a trabajar con ella. Nosotros no manejamos ningún sistema de colectas o tributos de ningún tipo. Intentamos no tener esa figura del dinero dentro de nuestro credo, porque eso siempre va a perjudicar. Como no tenemos arriendos para pagar, no tenemos un lugar, un templo, lo que sea, no es necesario. Nosotros en la Wicca no tenemos ese sistema de captación, pero si lo tuviéramos, pues sería una responsabilidad también poder ayudar al país con este dinero. No podemos decir que porque somos un credo, entonces nos limpiamos las manos y dejamos que la gente nos dé a nosotros, pero nosotros no retribuir al país. Yo creo que la política es una cosa y la religión es otra totalmente diferente. Nosotros en la Wicca no tenemos una postura política hacia nada, nosotros tenemos eso totalmente delimitado. En nuestro credo hay gente que tiene diferentes posturas y son totalmente respetables, ya que de puertas para afuera cada quien puede tener el pensamiento que quiera y lo que nos une es nuestra universalidad hacia la naturaleza. Nosotros la espiritualidad la vivimos día a día. Nosotros construimos nuestra espiritualidad desde que abrimos los ojos en la mañana. Somos seres que están todo el tiempo pensando no solo en su día a día, sino hacia dónde vamos, a darle un sentido a cada cosa. Eso es ser espiritual. Para mí, Dios o ese ser supremo que en mi corazón no tiene un rol, un sexo, no es femenino ni masculino, sino es una totalidad de las cosas, es aquella energía que nos da un propósito, es aquella energía que nos hace movernos en el día, que nos hace amar, respetar, valorar, es aquella conciencia suprema que está en cada uno y que nos permite sentir felicidad cuando vemos a alguien, dolor cuando vemos algo que no es propio, que nos ayuda a movernos constantemente. El nitrógeno de tu ADN, el calcio de tus dientes, el hierro que corre por mi sangre, son los mismos elementos que se cocinaron en las estrellas hace miles de millones de años. Es una conexión espiritual con el cosmos y con el universo tremenda. Nosotros los humanos somos la forma en la que el universo tiene de entenderse a sí mismo, de preguntarse y de conocerse a sí mismo, a través de procesos de miles de años de evolución, de creación de un sistema nervioso central que pueda preguntarse qué es el universo, dónde estamos y por qué estamos aquí. Un agnóstico es alguien que ha examinado la pregunta sobre Dios y concluye que la pregunta no se puede contestar. Hasta que no se reúna la información necesaria completa para llegar a una respuesta concluyente, a una afirmación concluyente. Un ateo es alguien que examinó la misma pregunta, concluye que la pregunta sí se puede contestar y la respuesta es no. No es convincente.
argumentos más comunes que se han presentado para defender la idea de que hay un Dios es que la naturaleza es demasiado compleja, demasiado bella, demasiado ajustada a las necesidades humanas como para que su origen haya sido accidental. Esto crea una conexión espiritual entre todos los seres vivos existentes en el planeta Tierra y entre el propio cosmos tremendo, y todo a partir del conocimiento científico. Y mientras solamente tengamos acceso a este universo y esta naturaleza, no tenemos un estándar de comparación para decidir si el universo es o no demasiado complejo, o si debería sorprendernos o no que haya surgido la vida. De hecho, conociendo los mecanismos químicos de la vida, es prácticamente inevitable que haya surgido en un universo que lleva tanto tiempo existiendo y que tiene el tamaño tan inmensamente grande que tiene. El hombre siempre se hizo preguntas, ¿no? Desde que estaba viviendo en cuevas de cavernícolas hace mucho tiempo, desde 30.000, 60.000 años, antes de Cristo, todo ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿A dónde voy? Si me muero, ¿qué pasa? ¿Quién me está vigilando? ¿Habrán fuerzas que me están ayudando? La respuesta siempre fueron los dioses. Uno puede entrevistar a un musulmán y a un evangélico y un hindú, y cada uno le dirá que siguiendo las prácticas de su religión tiene la experiencia personal del contacto con Dios. Las preguntas que se hacen ahora directamente, quiero ser bueno, me siento bueno, ¿cómo hago para ser más bueno yo? Ya es una construcción mucho más avanzada de todo esto que se ha venido a hacer históricamente, o sea, creación de un libro sagrado como la Biblia, el Corán o diferentes escritos. No hay un criterio para decidir si la experiencia mística individual de un musulmán es más o menos verdadera que la experiencia mística individual de un hindú. De manera que el criterio de la experiencia personal no es suficiente ni es confiable para defender la idea de que hay un Dios. En el lóbulo frontal, en la corteza premotora, existe un grupo de neuronas llamadas las neuronas espejo. Las neuronas espejo son las encargadas de la empatía en los seres humanos. El altruismo es una forma más elaborada de empatía, ¿no? Obviamente con muchísimos más factores y variables, por ejemplo la generosidad u otros temas. Obviamente sin necesidad de ninguna religión o espiritualidad de algún tipo. No hay que creer en la ciencia solo da hechos absolutamente reales y contundentes. La ciencia trabaja igual en todos los campos, solo que cuando choca con su religión o con sus dogmas, ya la gente duda un poco de lo que da el conocimiento de planteamientos científicos. Es cierto que la ciencia no lo sabe todo, pero cualquier otro método tiene menor probabilidad de explicar la realidad. La ciencia ha cometido errores y creo que ese es uno de los puntos no más débiles sino más fuertes de la ciencia. El hecho que comete errores y ella misma se puede reconstruir dentro de su propio método científico para dar una teoría mucho más fuerte. No es gracias a las plegarias de nadie que tenemos una expectativa de vida prácticamente el doble de la que ocurría en épocas preindustriales. No es gracias a las plegarias de nadie que tenemos la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia humana. Todos esos son logros del método científico. La ciencia no es solamente un conjunto de conclusiones o de afirmaciones, sino un método para asegurarnos de cuándo tenemos una idea clara de la realidad. La religión no tiene un mecanismo para corregir errores. Cuando la religión se enfrenta con la realidad, lo que la religión hace es quedarse donde está, inventar excusas adicionales para seguir sosteniendo lo que creía. Y lo único que eso hace es distorsionar todavía más la visión del mundo. Los humanos llevamos sobre el planeta Tierra más de 60.000 años y la ciencia ha podido responder en solo 500 años temas que jamás en la humanidad se habían podido responder. Ha desarrollado temas como la medicina, la química, la biología, toda la tecnología que vemos a nuestro alrededor, nuestros celulares, edificios, todo es gracias a un conocimiento científico. Si las religiones se quedaran silenciosas en su casa sin molestar a nadie, no tendríamos ningún problema. El problema ocurre cuando las religiones tratan de desobedecer las normas de convivencia en sociedad. Eso ocurre tanto al nivel privado como al nivel público. Al nivel privado lo que encontramos es que las religiones, basadas en un entendimiento equivocado sobre la naturaleza del ser humano, pretenden imponer reglas de conducta innecesarias y a veces perjudiciales sobre la conducta privada, sobre el papel de la mujer y de los hombres en la sociedad,
normas de conducta dañinas sobre la sexualidad, normas de conducta dañinas sobre la crianza de los niños, que no tienen más sustento que unas normas rígidas que no son realmente necesarias. Me parece inaudito que las clases más necesitadas económicamente, para comprar cualquier cosa en la tienda tengan que pagar impuestos, para pagar sus servicios tengan que pagar impuestos, pero una institución millonaria como es la Iglesia Católica no tenga que pagarlos. Alguien que no está haciéndole contribuciones al Estado no debería estar participando en el proceso político. Cuando las iglesias montan sus propios partidos políticos para intervenir en el funcionamiento del Estado, cada vez que la sociedad colombiana ha querido tener un debate sobre temas cruciales, sobre eutanasia, sobre aborto, sobre matrimonio gay, han sido las iglesias las que han estorbado la discusión. Un ejemplo claro es Donald Trump, que pertenece a una iglesia protestante y directamente está en contra del cambio climático. La ciencia ha dicho de millones de formas, hay miles de artículos científicos, hay información y divulgación científica del tema que nos está afectando y dañando a todos. Porque las ideas que el cristianismo evangélico tiene sobre el fin del mundo menosprecian la importancia, la urgencia de actuar ahora contra el calentamiento global. Sin embargo, Donald Trump dice que la ciencia se está equivocando, que no cree en el cambio climático, teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los países que más emite CO2 en el planeta Tierra. Si el mundo se va a acabar y Jesús va a venir pronto, ¿qué importa que el mundo esté sucio? ¿Qué importa que el mundo esté quemándose? No podemos permitir que un gobernante que esté en contra de la ciencia gobierne, porque no solo afecta a una comunidad pequeña como Estados Unidos, pequeña, sino que está afectando al mundo completo. La Corporación Bogotá TEA hace activismo jurídico y hace educación para el público. Nosotros hemos intervenido en demandas contra violaciones de la laicidad, en procesos sobre conciertos evangélicos financiados por el Distrito de Bogotá. Hemos participado en procesos sobre usurpación del espacio público por parte de iglesias. Hemos participado en procesos sobre la enseñanza de la religión en escuelas públicas, que por constitución no es obligatoria y las escuelas todavía la están haciendo obligatoria. Yo soy el fundador y creador del proyecto Gente Inteligente. Mi idea es divulgar conocimiento en ciencia y en filosofía para que pueda directamente reflexionar e indagar sobre el tema de Dios, de las religiones, sobre el tema de la Biblia. Nosotros hacemos conferencias periódicas de divulgación científica para el público general. Tenemos canal en YouTube donde hacemos también divulgación de temas tanto legales como científicos. A la gente a la que llegamos pueden ser en ocasiones de millones. Tenemos un video en divulgación científica que ya llegó a más de 5 millones de personas. Muchas personas religiosas dirán que el mundo fue hecho para nosotros. La vida es algo excepcionalmente precioso. Y el estar vivo es una oportunidad irreemplazable, irrepetible, infinitamente valiosa. A final de cuentas no se necesitan de libros sagrados, instituciones o religiones para dar una respuesta a todo esto. Siempre el conocimiento científico, incluso filosófico, te puede dar todas esas respuestas y de una manera muy contundente y objetiva. Uno no necesita creer en lo sobrenatural para desarrollar una conducta altruista. Si uno tiene claro que vive en una sociedad donde nos necesitamos mutuamente y donde se consiguen mejores resultados si cooperamos, en lugar de si nos enfrentamos o si somos enemigos todos, es posible llegar a estándares de conducta muy elevados sin necesidad de apelar a lo irreal, sin necesidad de apelar a lo que no es comprobable ni es observable. Simplemente enfocándonos en este mundo y esta vida, es posible llegar a normas de conducta que mejoren este mundo y esta vida. Porque, en últimas, que tengamos certeza, que tengamos alguna seguridad, este mundo y esta vida son todo lo que tenemos. De manera que eso es en lo que deberíamos enfocarnos. Judaísmo
es una religión, un estilo de vida, no es una religión universal, sino una religión de un pueblo. Nosotros no queremos ser espirituales, queremos ser un pueblo espiritual. Y eso hizo todo un conjunto de formas de vivir, cómo comemos, cómo nos reunimos, con quién nos casamos. Una de las consecuencias de esto es una fuerte y estrecha vida familiar. Y después están las leyes humanas, la honestidad, el no hablar mal del prójimo, donde lo principal está basado en los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, como en la época de Moisés. Tenemos en común el Antiguo Testamento, tenemos en común los valores que llamamos judeo-cristianos. Lo que nos diferencia es la persona de Jesús. Para el pueblo judío, Jesús fue un maestro que quiso reformar ciertos aspectos de la vivencia judía de aquel tiempo, y no fue el único, hubo varios maestros en esa tónica, y el mundo católico lo ve a él como hijo de Dios, Mesías, etc. Si yo tengo mi respuesta judía, pero no creo que la respuesta católica o la respuesta evangélica sea equivocada. Somos monoteístas, Dios es el primero y el último, Dios sabe todo, Dios castiga y recompensa, y la manera de relacionarnos con Dios está a través de los rezos, a través de la meditación y a través del estudio de los textos. Los padres son los primeros transmisores de la vida religiosa. Dependiendo cuán comprometidos son los padres, así serán los hijos. Después están los colegios y después están las clases y cursos que se dictan en el marco sinagogal, que se dictan enseñando los textos de la Torá, enseñando los textos del Talmud. Muchas de las ceremonias religiosas las practicamos en el hogar. Por ejemplo, viernes a la noche tenemos una comida familiar y antes de la comida hay un rezo. Encendemos unas velas y se extiende la prohibición de trabajar desde viernes a la noche hasta el sábado a la noche. Entonces el Shabbat es una tradición muy fuerte que le pone tónica a la religión. Además tenemos las reglas que manejan nuestra alimentación, que se llama el kosher, que son los animales que están permitidos consumir y cómo se los prepara, cómo se los sacrifica. Entonces hay espiritualidad en la casa a través de estas costumbres, hay espiritualidad en la sinagoga, y por fuera de casa y sinagoga está el tema de la honestidad y del espíritu de trabajo y de superación, que son fuertes en el marco del pueblo judío. El impacto de lo que nosotros llamamos la Shoah, el holocausto nazi, de los años 1933 a 1945, es un impacto que todavía lo sentimos muy, muy cercano. Tenemos días de conmemoración, se estudia en todas las escuelas el desarrollo, las causas y las consecuencias de la Shoah, y tiene hasta consecuencias políticas, porque Israel como Estado tiene que tener todas las precauciones de que esto no se vuelva a repetir. No es que estamos contando una historia como podríamos estar contando la historia, la destrucción del templo del año 70, no. Esto es demasiado cercano y tiene demasiado impacto en lo que nosotros vivimos hoy en día todavía. Personalmente, como rabino, pienso que debemos separar religión de Estado. Entonces, es más sano los religiosos nos preocupemos por nuestras instituciones y dejemos la política en manos de los políticos.
Creo que todo lo que tiene que ver con religión debería estar exentos. Todo lo que tiene que ver con lo social que rodea la religión, sí debería pagar impuestos. Es decir, si yo tengo un edificio, digamos, una sinagoga, en la sinagoga hay sinagoga y hay un salón. El salón donde se hacen las celebraciones, se hacen las reuniones. Entonces, desde el punto de vista conceptual, creo que debería estar exento la sinagoga, el recinto donde rezamos, donde estudiamos, donde practicamos la actividad religiosa. Pero si hay áreas sociales apegadas a eso sí deberíamos estar pagando impuestos. La comunidad tiene varios aspectos donde tiene que reunir fondos. Hay que reunir fondos para pagar colegio, para mantener las sinagogas, para mantener la infraestructura de la comunidad. Eso lo hacen a través de que cada miembro de la comunidad es socio, como de un club, y da un aporte mensual para mantener las instituciones comunitarias. Entonces tenemos la obligación de donar el 10% de nuestras entradas. Luego está la ayuda a familias necesitadas, que se divide entre la ayuda a familias necesitadas de la comunidad y la ayuda que le podemos dar a los pobres de Colombia. Como somos pocos, no podemos ayudar individualmente a cada necesitado. Entonces la comunidad decidió, hace muchos años, en vez de darle plata a gente, ayudar a instituciones. Hay círculos dentro del pueblo judío donde la mujer está de igual a igual en todo, sea en la vida privada, la vida familiar, sea en la vida sinagogal. Y hay círculos donde en la vida familiar y la vida comercial y la vida profesional están de igual a igual, pero en la vida sinagogal el hombre todavía tiene prioridad. Pero es una minoría. La gran mayoría, la mujer está de igual a igual en todos los aspectos dentro del pueblo judío. Creo que se puede ser espiritual sin ser religioso, pero no es una fórmula recomendable porque hay que ser muy especial para no dejarse distraer de otras fuerzas. Cuando se es religioso hay grupo, hay presión de grupo, hay ambiente que lo encuadra a uno. Si uno quiere ser espiritual sin ser religioso y pertenecer, requiere realmente de una fuerza mucho mayor, de una espiritualidad mucho mayor, que no sé cuánta gente podría hacerlo. Para mí Dios es como el todo que me da la libertad, que me da la energía, que me da la posibilidad de lo que me rodea y que me pone a prueba. Dios es, además de energía, fuerza y lo que me da, es mi principal motivación para actuar bien. Y si le fallo en eso, es porque no creía suficientemente en Él. Hay dos formas de alcanzar la paz interior a los ojos del ser humano. Una son las obras que tú hagas, ¿no? Eso le puede traer a una persona tranquilidad. Pero está el punto de vista de Dios y es el que nos enseña que la verdadera paz interior viene de su comunión con Dios, que es la fuente de todo bien. Hay un día en el que nos reunimos, está señalado también en la ley de Dios, y es el séptimo día. Por eso nos llamamos adventistas del séptimo día. Adventistas porque esperamos el retorno del Señor Jesús en las nubes del cielo. Él lo prometió.
y del séptimo día, porque ese séptimo día, el sábado, es el día que el Señor señaló en su santa ley para que nosotros nos encontremos por la fe con Él. Entonces nos congregamos en el templo, alabamos el nombre de Dios a través de la música, de la oración, del estudio de la palabra de Dios, la predicación. El catolicismo también es cristiano, tienen esa misma base. La iglesia cristiana de pronto se diferencia del catolicismo en el sentido de que toman como base fundamental de su cosmovisión la palabra de Dios. No hay otra fuente. En Éxodo 20, del 1 en adelante, se encuentra registrada la ley de Dios. Uno de esos mandamientos dice: no te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso. Entonces nosotros no tenemos imágenes. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos al Dios Altísimo. Entonces no nos postramos delante de las imágenes, ni nos hacemos imágenes de ninguna clase. Los adventistas del séptimo día creemos en que el ser humano inmediatamente muere, deja de ser. No creemos que su espíritu o haya algo inteligente, etéreo, que quede por ahí, que necesite de nuestra obra aquí para que algo ocurra con esa alma que sufre. No, no, no. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña algo diferente. Nuestra vida íntegra, completa, debe ser un acto de adoración a nuestro Dios. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que vemos, lo que comemos, ¿cierto? Cómo nos vestimos, absolutamente todo debe honrar el nombre de Dios. La palabra de Dios nos señala también que tenemos una tarea, una misión que cumplir. Id y predicad el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una de las tareas del cristiano es comunicar la salvación de la cual él ya es beneficiario. Entonces, pues nuestro primer círculo son nuestros familiares, ¿cierto? La gente que tenemos cerca. Pero también nuestra iglesia, en la medida que ha venido creciendo, se ha estructurado y entonces ha procurado poner en práctica también lo que fue la misión de Jesús aquí en la tierra. Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. Esos tres elementos, los adventistas del séptimo día, procuramos hacerlos también, ¿cierto? Se predica en los templos la palabra de Dios. Tenemos en todo el mundo hasta este momento 104 universidades. En Colombia tenemos 56 colegios de bachillerato y una cantidad de escuelas. Pero también tenemos hospitales, tenemos clínicas. Digamos que la disculpa es la salud, para llegarles con la salvación, ¿cierto?, a las personas. Y la educación también es la disculpa, entre comillas, para dar a conocer la salvación que hay en Jesús. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La obra de evangelización, la iglesia, debe ser sostenida por sus feligreses y se sostiene, según la palabra de Dios, por medio del diezmo y las ofrendas. En muchas denominaciones cristianas, la manera de administrar ese recurso es responsabilidad del pastor de la iglesia. En el caso nuestro no lo hacemos así. Nuestra iglesia tiene un sistema administrativo representativo, ¿cierto? Entonces, aunque yo soy el pastor de la iglesia, eso no me da la autoridad para administrar el recurso que el adorador devuelve semana tras semana.
Todos estos son órganos entonces administrativos, representativos, que se encargan de velar porque la iglesia cumpla con su misión y que el recurso vaya a donde el adorador, el que llegó a sentarse en la banca de la iglesia y fue conmovido por el Espíritu Santo para devolver su diezmo y su ofrenda, llegue a donde tiene que llegar. Yo pienso que una buena cantidad de las denominaciones religiosas cristianas tienen una obra muy similar a la que hace la Iglesia Católica, y en ese orden de ideas todos deberíamos tener ese beneficio, ¿no? Ser eximidos de los impuestos. El poder político y el poder religioso son como el agua y el aceite. En la Iglesia Adventista no ligamos nosotros con el poder político. Tampoco los condenamos ni nada de esto, no. Nosotros tenemos una misión que cumplir y es la predicación del Evangelio. Por lo menos cuando una persona desea ascender políticamente, va a nuestras iglesias y ofrece cosas, ¿no? Allí nosotros somos muy prudentes porque somos conscientes de que la religión, al menos los adventistas del séptimo día, procuramos no inmiscuirnos en ese tipo de temas. En nuestra comunidad hay un liderazgo representativo también de la mujer. Las encontramos en todos los niveles, ¿cierto? Dentro de la iglesia, pues ellas se pueden desempeñar como directoras de los diferentes departamentos de la iglesia, el departamento de escuela sabática. Sí hay un liderazgo representativo, pero pastoras no hay en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bíblicamente no está estipulado, ¿cierto? Aunque en este tiempo ha habido apertura para que ellas también desempeñen ese tipo de roles. Pero en la Escritura, claro, hay que entender también que el contexto de la Escritura es un contexto patriarcal, ¿cierto? Pero se les ha abierto también la posibilidad a ellas de ejercer un liderazgo bien representativo en la iglesia. Aquel que no tenga o no esté adscrito a la iglesia popular, la iglesia más grande, pues se constituye a los ojos de ellos en una secta, ¿cierto? O en una iglesia de garaje, o en iglesias sin estructura. Pienso que es un problema con el que debe arrostrar aquel que quiera hacer la voluntad de Dios como está escrita. El hecho de levantar la verdad ya implica que haya o que se susciten rivalidades. Para mí, mi Dios es todo, todo. Es fuente de sabiduría, de amor, de paz, de tranquilidad. Es el dueño y Señor del universo. Es el dueño de mi vida, de mi corazón. A Él le he entregado todo. Y a donde Él me indique que deba ir, yo voy, porque sé que voy confiado. Dios es la manifestación divina, es nuestro Padre, es nuestro amigo, nuestro bienqueriente. No lo podríamos ver como alguien que nos castiga, no es así. En la naturaleza hay leyes que castigan, pero Él no se mete allí, a pesar de que Él creó las leyes. El hinduismo proviene de un conocimiento muy antiguo que viene en la India, que se llaman los Vedas. Ahora, el Vaisnavismo viene de una línea que entregó hace 500 años Sri Chaitanya Mahaprabhu. Allí se entregan diferentes principios de vida, como por decir, nosotros somos vegetarianos, no nos intoxicamos con licores, no jugamos al azar, el sexo es dentro del matrimonio. Entonces,
Estos son principios básicos que inclusive, como mencionó nuestro maestro espiritual, solamente es la puerta para comenzar la vida humana. Y pues se necesita primero ser un ser humano para luego comprender valores más altos que tienen que ver con la espiritualidad. Ante todo es una espiritualidad muy profunda en donde se tiene al Señor Supremo como el principio exclusivo de la existencia, que es llamado Sri Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. En el templo existen las deidades y la deidad es Dios. Entonces se levanta, se acuesta, se le atiende, se le viste. Cuando se adora a la deidad, allí hay la oportunidad de ofrecerle alimentos. Y el devoto, el aspirante, el practicante comienza a ver cómo despertar su relación con Dios. La juventud anhela comprender la existencia. Cuando alguien ya es adulto, creo que ya pierde esa oportunidad porque se llena su cabeza de muchas cosas, pero en la juventud sí hay un anhelo de comprender. Y así la juventud en el mundo tomó la conciencia de Krishna, los Hare Krishna, como son popularmente llamados. En Colombia comenzó en el año de 1975. Comenzó en un garaje muy sencillo, pues luego vino un maestro muy hermoso que se llama Swami Paramadwaiti. Él es de nacionalidad alemana y él ha sido una fuente de inspiración. La sede importante de su misión fue aquí en Colombia y básicamente en un lugar muy bello que tenemos cerca de Bogotá, hacia Silvania, que se llama Bárcena, Jardines Ecológicos. Allí es la sede principal de la misión de él, en donde pues ha crecido mucho. Hay frentes activos como algo que se llama la revolución de la cuchara en relación con el vegetarianismo, médicos conscientes en relación con la salud, el Pacto Mundial Consciente en relación con la protección del medio ambiente. Es así como hoy día tenemos una alianza muy importante con las comunidades indígenas, porque allí hay una gran y hermosa sabiduría. Nosotros siempre, aparte de nuestra práctica espiritual, estamos desarrollando muchos proyectos en donde sí trabajamos por el planeta, sí trabajamos por el bienestar de los niños, y no solamente dentro de nuestra comunidad, sino que entregamos este plan de conciencia al mundo. Así entonces tenemos diferentes frentes que aportan no solamente en el nivel de la espiritualidad. En Colombia se han desarrollado varias ecoaldeas, ecoyoga aldeas. Yo puedo pensar que pueden haber 15, unas grandes, otras comenzando, todas en un proceso muy hermoso y sobre todo con procesos de ya no contaminar más el planeta, en donde se utilizan baños secos, donde todo el manejo de las aguas y la contaminación, plásticos, etcétera, tiene ya otro manejo diferente y cada vez mejorando los procesos para que realmente nuestro trabajo que no sea solamente a nivel espiritual, sino que también esto sea consecuente con la vida del hombre actual. En nuestra enseñanza, el aspecto femenino es muy importante porque la divinidad se manifiesta también en un aspecto femenino y
De hecho, las escrituras son consideradas una madre, la vaca es considerada una madre, la tierra también es considerada una madre. Entonces, la participación y la manifestación divina del aspecto universal de la madre es muy importante. Aquí se valora es el crecimiento individual. Y hay mujeres devotas que han tenido participación completa en cualquier responsabilidad, como directoras de los centros, de los templos, como en el desarrollo de responsabilidades, como líderes dirigiendo a grupos también. Y de hecho han habido en nuestra historia, dentro del Vaisnavismo, maestras espirituales que que participan de una sucesión discipular. Nuestro maestro espiritual, Swami Prabhupada, él dijo que deberíamos entrar y ambicionar puestos políticos, porque desde allí se puede hacer un gran trabajo. Entonces, en alguna otra manera, sí se puede participar sin afectar la parte espiritual. Obvio, todo es desde el campo de la conciencia, y allí todo campo es válido. En todo campo hay que entrar en la educación de los individuos, donde un individuo debe ser educado desde el inicio. Allí sería importante comenzar a entregar al gobierno y a los líderes políticos procesos en donde verdaderamente el hombre sea alimentado en su campo de la conciencia. No podría ser que yo vengo al templo y tengo una actitud hacia Dios reverencial y salgo a la calle y allí tengo otro comportamiento. Se supone que en mí se está cimentando una actitud y una postura que tiene que ser siempre firme, sabiendo que Dios se manifiesta en todo y que incluso está observándonos y que está dentro de nuestro corazón. La decisión individual de seguir a Dios en la fe que cada quien quiera, incluso sin casarse con ninguna religión, eso es una libertad hermosísima. Es la oportunidad que tenemos cada uno de acercarnos a Dios. Yo no puedo cuestionar tu fe y nadie debería hacerlo con la mía. Y alguien que pretenda o diga que yo tengo la verdad, no se puede. En una espiritualidad madura no se puede. Y la verdad sí se revela, sí se manifiesta al que es sincero. Si alguien encuentra en su interior una afinidad hacia un credo, esto es muy importante porque se va a poder afianzar en aquellas enseñanzas, y eso es necesario, pero no se puede cuestionar. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.